eh, cada inicio de reunión releyendo el capítulo que estamos estudiando, ya el capítulo 4, la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, dice, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vamos a adicionar el capítulo 5. Mi hermana Erika se ríe y me dice: muy rapidito. Me cuesta, tengo problemas siempre, desde chico siempre leí rápido y hablaba rápido, entonces a veces me decían: oye, no, frena un poquito, pero me cuesta, es la esencia de cada uno, ¿ya? El capítulo 5, el rollo y el cordero. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún, dice, mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones a los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, ya hemos hecho la lectura, ¿no es cierto? Y ahora podemos ir avanzando. No olvidemos compartir la transmisión. Ya hagamos clic ahí, hagamos un alto, un segundito, pongamos compartir para que nuestros amigos también puedan ver
y tener la opción de poder estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Ahí también en la transmisión va apareciendo compartir, pero yo sé que se nos olvida, porque esto es irnos acostumbrando. Cada vez que tenemos cualquier cosa, compartirla, para que a nuestros amigos también les salga. Bien, entonces dice, la gran voz como de trompeta. ¿Cómo será una voz como de trompeta? Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis y el verso 10, aquí es donde hay que hacer rápido con las manos. Ya uno mueve para allá, mueve para acá. Capítulo 1, verso 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces dice que el apóstol oyó una voz, una gran voz, no dice una voz, una gran, o sea, una voz potente, como de trompeta. ¿Cómo será? Yo escucho sonar la trompeta, pero no me puedo imaginar. Y dice que esta voz llama a las iglesias a prepararse para el juicio de la siguiente visión. En el capítulo 4 y el verso 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, vuelve a insistir, una voz grande, potente, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Les invito ahora a ir a Isaías 58. ¿Ya? Vayamos a Isaías capítulo 58. A ver. No, parece que no lo vamos a leer nada. Isaías 58. A ver. No, porque el capítulo completo, entonces nos va a tomar mucho tiempo. Así que por ahora lo vamos a saltar, ¿ya? Dice, el llamado de Cristo a las iglesias a prepararse para el juicio inminente que revelará en la siguiente visión se ve reforzada por su fuerte voz como de trompeta en el día del Señor. Entonces dice en el 1:10 que oyó una voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben? Muchas iglesias protestantes dicen que este día del cual habla acá Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es el día domingo. Entonces uno dice, ya, pero ¿dónde dice acá que era el día domingo? Siempre para efectos de nuestro estudio, nosotros tenemos que considerar siempre el contexto histórico en el cual se desenvolvía el pueblo de Israel. Porque nosotros para pensar en Israel, primero tenemos que pensar en un pueblo, nación, iglesia. Es un pueblo iglesia, una nación iglesia, un país iglesia. Por ejemplo, Chile no es un país iglesia. Chile es un país con diversidad de cultos. ¿Ya? Es un país cristiano, sí, pero tiene diversidad de cultos. Pero el pueblo de Israel era una sola iglesia, un solo culto, una sola fe. Por lo tanto, cuando uno analiza lo que Juan escribe, para Juan, o sea, si yo me pongo en los pies de Juan, en la mente de Juan, en la mente de Pablo, que Pablo también habla de esto, para ellos era incuestionable, para ellos no había ningún cuestionamiento que el sábado era el día del Señor. Entonces, claro, tomar un texto de forma aislada y simplemente ponerle que era el día domingo, ya es una cosa que nos saca de contexto completamente y genera las crisis y los conflictos que vivimos en la actualidad, ¿ya? Que dejamos el día del Señor, que es el Santo Sábado, en el cual recordamos como el creador de todas las cosas, para tomar un día que adoraba el Imperio Romano, en el cual adoraban al dios Sol. Entonces es un evento pagano, ¿ya? El día del Señor era el séptimo, como está en Éxodo, ¿ya? Acordarte del día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. Lo que nos muestra que Jesús se revela a Juan como el Hijo del Hombre que señala a las iglesias el fin. Y ese fin estaría enmarcado por una hora de juicio final, la que a su vez antecedería al reposo celestial que los creyentes anticipaban cada séptimo día sábado en su adoración al Creador. Jesús dijo, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, dijo, mi muerte anunciáis hasta que yo vuelva. Vale decir, cada vez que nosotros estamos realizando el rito de humildad, la cena del Señor, estamos recordando la muerte de Jesús hasta que vuelva. Es decir, estamos añorando la vuelta de Jesús. Y cuando estamos, ¿no es cierto?, guardando el Santo Sábado, también estamos recordando a ese Dios creador. ¿Recuerdan el mensaje de Apocalipsis 14?
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores en la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que no existe. Y si nos vamos a Éxodo 20, dice, acordarte del día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar. Usa el mismo formato. Por lo tanto, Apocalipsis está hablando del sábado, porque utiliza las mismas palabras. ¿Por qué utiliza las mismas palabras? Porque Juan era israelita, Juan era judío, y como judío ellos se sabían los 10 mandamientos. Entonces muchas veces, al salirse del contexto, al ignorar el tiempo histórico, claro, podemos inventar cualquier cosa. Entonces veamos este concepto del día sábado y la adoración al Creador en Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, ¿ya? Voy a tratar de ir más lento, mis hermanos, voy a tratar de ir más lento. Hebreos 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4, dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Se fijan? Séptimo día. O sea, Pablo fue clarito: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nunca fue el domingo. ¿Ya? Después el verso 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Ya? Y aquí profundiza. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Juicio. ¿Se dan cuenta? Sábado, juicio. Vayamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué dice acá en Apocalipsis 14, 7? Vamos a dar un segundito para que lo encontremos. Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios, esto lo habíamos dicho recién, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y la fuente de las aguas. Y si usted busca Éxodo 20, el cuarto mandamiento, se va a fijar que tiene las mismas referencias. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, porque 6 días hizo Jehová, cielo, tierra, mar, ¿no es cierto? Para eso es el sábado, para que nosotros adoremos a Dios como creador. Y ese es el problema del pecado, ese es el problema de hacer la ofrenda de Caín. Porque muchas ideologías cristianas, muchas religiones, muchos pueblos cristianos, al adorar en domingo están haciendo la ofrenda de Caín, sin que ellos se den cuenta. Porque si usted va y le dice, le muestra, le van a decir: no, que el sábado fue clavado en la cruz, que el sábado aquí, el sábado allá. Pero si uno se remite a lo que Dios dijo en el Edén: no comerás de este arbolito, porque el día que tú comas de esta fruta, morirás. ¿Qué hizo Eva? Dijo: no, si es que no es tan así, porque el diablo dijo que no era tan así. Entonces, cuando la desobediencia, ¿no es cierto?, los mandatos divinos, es escuchar la voz del enemigo. Entonces, al cambiar el sábado por el domingo, se está escuchando la voz del enemigo que niega a Dios como creador. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos pone en una situación, no sé, como extraña, hasta curiosa, por decirlo de alguna manera. Vemos también en el calendario prefigurativo de fiesta judía que el día del juicio estaba precedido por un sonido especial de trompeta, y oí una voz, dice, como de trompeta. Se fijan, siempre conecta. Apocalipsis es espectacular, es genial, porque conecta las cosas de la antigüedad. ¿Y por qué las conecta? Porque Juan era judío. Juan no leía libros místicos de los griegos, Juan no leía libros romanos, Juan leía la Biblia del Antiguo Testamento, el Pentateuco. ¿Se fijan? Todo lo que correspondía a la ley de Dios. Las trompetas recordaban a los israelitas la ocasión en que Dios promulgó su ley. Aquí nos vamos a Éxodo, de donde se origina las trompetas. Éxodo 19, donde se originan, para qué eran usadas, ¿ya? Éxodo capítulo 19. Dice acá el profeta 19, capítulo 19, versos 16 y 19. Aconteció, dice, ¿ya? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, dice, truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿No es cierto? Oí voz de trompeta, granizo, ¿no es cierto? Relámpagos, trueno, lo mismo de Apocalipsis. Después el versículo 19. Dice acá: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía, dice, con voz de trueno.
tronante, dice acá, voz tronante de trueno, es lo mismo. Entonces la voz de Dios es una voz de trueno. Entonces los israelitas recordaban, o sea, las trompetas le recordaban a los israelitas la ocasión en que Dios promulgó su ley. Se fijan, por eso que es solemne, por eso que es cosa liviana decir, no, si Dios clavó la ley en la cruz. O sea, Dios entregó su ley en medio del despliegue de su gloria para que después unas personas dijeran, no, si la clavó en la cruz. ¡Qué liviandad más grande! Si Dios lo hizo en medio del despliegue de su gloria, imagínense, dice que el monte Sinaí humeaba, truenos, relámpagos, ¿ya? Dice, un terremoto porque toda la tierra se sacudía. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando su voluntad al hombre. Y al hacerlo en medio del despliegue de su gloria, estaba demostrando y enseñando que su ley era solemne. Por eso estábamos en pecado, porque el hombre pecó en el Edén, porque desoyó la voz de Dios. ¿Se fijan? O sea, uno va conectando estas cosas y se va dando cuenta de que la liviandad nuestra, al ignorar, dice, la voluntad de Dios. A ver, dice, vamos, las trompetas recordaban a los israelitas la ocasión en que Dios promulgó su ley y a Dios mismo su pacto de misericordia para con su pueblo en su hora final de juicio. Vale decir, así como a los israelitas se les recordaba la ocasión en que Dios había entregado su ley, estas trompetas también recordaban el pacto de misericordia para con su pueblo. Es como similar al arco iris. También es una señal de pacto que recuerda la misericordia divina para con el hombre. Cuando Dios estableció, le dijo a Noé lo del arco iris como una señal de un pacto que nunca más destruiría la tierra con agua, estaba hablando de un diluvio, porque siguió lloviendo después de eso. Y yo creo que la siguiente lluvia posterior a que el hombre ya salió del arca, yo creo que les debe haber causado miedo al principio, porque podía ser que iba a seguir lloviendo. Pero Dios les advirtió, vendrá la siega, el verano, el otoño, el invierno, tendrán estaciones, le dijo, le enseñó al hombre. Entonces ese arco iris, recuerda la misericordia de Dios de nunca más destruir al hombre con fuego. Entonces la trompeta también recuerda la voluntad de Dios al entregar su ley, y a Dios mismo le recuerda su pacto de misericordia para con su pueblo en su hora final de juicio. ¿Ya? O sea, Dios al ver esta trompeta también Él se acuerda de su obra de juicio y de misericordia, porque dice que si Dios no mezcla sus actos con su justicia, no la mezcla con misericordia, dice, seremos destruidos. Entonces Dios mezcla sus actos de juicio con misericordia. Se tocaba la alarma al son de trompetas para que el pueblo se preparase para el juicio que iba a consumarse 10 días más tarde, en el día de la expiación. Lo vamos a recordar en Levítico para que vayamos siempre haciendo la conexión, ¿ya?, con el Antiguo Testamento, porque nunca debemos olvidar que estos van juntos, ¿ya? Levíticos, aquí me perdí. Ya, Levítico capítulo 23. Levítico 23 del 27 al 32. Y a los 10 días, dice, de este mes séptimo será el día de expiación, vale decir, día de juicio. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Ya? Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será, dice, cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces esto nos recuerda, ¿no es cierto?, el día de la expiación, día de juicio. De igual manera, los profetas de Dios fueron llamados en lo pasado a alzar su voz como trompeta para denunciar los pecados del pueblo y advertir acerca de la inminencia del juicio. Aquí vamos a ir a Isaías 58:1, que en delante lo íbamos a leer, pero no venía a la situación, pero ahora sí. Isaías 58 y el capítulo 1. ¿Ya? Isaías 58:1. Clama, dice, clama a voz en cuello.
no te detengas, alza tu voz como trompeta. Vuelvo a utilizar trompeta, dice, una voz potente. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vale decir, advertencia, una voz de advertencia. Y vamos a complementarla con Ezequiel. Ezequiel también es un libro muy importante, que también es profético, es de los profetas mayores. Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Ojo con esto, avisare, trompeta, ¿no es cierto? Llamar la atención. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, y su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Sonido de trompeta, sonido de advertencia. Su sangre, dice, será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero dice: demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero dice: su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú, dice, libraste, dice, tu vida. Es decir, dice, si tú avisares al impío, si yo hago clic aquí, estoy generando una instancia para que otro escuche, para que otro sea percibido de que estamos en un juicio. Si yo no comparto, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cerrando la transmisión, cerrando la posibilidad de que alguien pueda escucharlo, ¿ya? Y pueda ser apercibido. Estamos hablando de un juicio, pero tenemos que decirle al mundo de afuera, contarle a los de afuera que hay un juicio. Vamos a ver del verso 13 al 20 del mismo capítulo 33 de Ezequiel, verso 13 en adelante. Dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere, dice, lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, dice, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, dice, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. ¿Se fijan las advertencias de juicio que Dios hace a su pueblo? Son potentes, son fuertes, y por eso que debemos, dice, alzar nuestra voz como de trompeta, una voz potente. Habría de extrañarnos, pues, que en la primera visión de Apocalipsis 1.3 Juan escuchase la voz de Jesús como una fuerte trompeta llamando a su iglesia, a prepararse como en el día de las trompetas para el juicio que se revelaría en la segunda visión de Apocalipsis 4 y 5. Habría de extrañarnos cuando ya Isaías y Ezequiel ya lo advertían. Dice: levanta, dice, tu voz como de trompeta, una voz potente, ¿no es cierto?, señalando al mundo que viene un juicio, ¿ya? Y que debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Recuerden ustedes que Jonás no quería hacerlo. Jonás no quería llevar un mensaje de juicio, y Dios lo hizo ir, ¿ya? Él se arrepintió y fue a dar eso, y si la gente se arrepintió, mucha gente se arrepintió de su mal camino. Entonces, difícilmente, ¿no es cierto?, nosotros podemos callar. Y Jesús hizo esta sencilla advertencia: si ustedes callaren, dijo, las piedras hablarán, ¿ya?
Por eso que yo decía, es difícil hacer Apocalipsis el día domingo a las 6 de la tarde. ¿Ya? Es difícil, porque muchos quieren estar con la familia, no quieren estar escuchando un juicio, quieren estar cómodos, quieren estar gratos, y no es malo, ¿ya? Pero cuando nosotros nos alejamos de la voz de Dios, ¿qué hizo Caín? Caín se dio la media vuelta y se fue. Cuando Dios le dijo, la voz de tu hermano, la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Y qué dijo él? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué me interesa el vecino, la vecina? ¿Qué me interesa si ellos escuchan o no? Me da lo mismo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso fue lo que dijo Caín. Pero el Señor le dijo, mira Caín, si bien hicieres, serás enaltecido, mas si no hicieres el bien, el pecado está a las puertas. El Señor le advirtió, el Señor le hizo ver, ¿no es cierto?, su situación. Y el mismo mensaje, ¿no es cierto?, es para nosotros. Cuando yo les mencionaba respecto de compartir, y siempre habrá alguien que escuche este mensaje, me vino a la memoria una vez un incidente que vi en una iglesia a la cual fui de visita allá en San Antonio. Y había una chica que ella estaba leyendo El Misionero. Y en el relato misionero recuerdo muy bien que hablaba de que alguien se había convertido por haber encontrado un libro. Ella encontró un libro tirado, lo miró, comenzó a ver y conoció la verdad, conoció el mensaje. Entonces esta niña, cuando terminó de leer este mensaje, ella como testimonio final dijo, ¿saben? Dijo, yo encontré un volante botado en la calle y me llamó la atención ese volante. Seguramente alguien se lo dieron, esa persona lo botó, dijo, ¿para qué quiero esto? Lo tiró al piso y después pasó esta niña y lo recogió, le llamó la atención, lo leyó y ella le preguntó a sus padres qué era eso. Y resultaba que sus padres habían sido adventistas de juventud, pero se habían alejado de la iglesia. Y cuando ella les preguntó, dijeron, sí, es la iglesia adventista, la iglesia del Señor, la iglesia que guarda el sábado, la iglesia que pregona la venida de Cristo, la segunda venida. Y al final, por ese volante que esa niña encontró, la familia completa volvió a la iglesia. Se rebautizaron, ¿ya? Y ahí estaban sirviendo. Yo me dio mucha alegría verlo porque yo los conocí de jóvenes. Entonces, uno dice, ¿qué de importancia será compartir un mensaje? Mucha, porque estamos abriendo la posibilidad para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones. Así como esa niña recogió un volante. Otro incidente que recuerdo era de un pastor allá, de un chico que era pastor, pastoreaba ganado, ¿ya? Y él estaba a la sombra del mediodía, ¿no es cierto?, bajo un árbol, mientras sus animales pastaban, y dice que en el río vio un objeto flotando. Y le llamó la atención y se paró corriendo, se metió al agua, como allá en África hace mucho calor, meterse al agua da lo mismo, se seca en un ratito, y con un palo logró atraer ese objeto a la orilla. ¿Y saben lo que era? Era una Biblia. Entonces el muchacho la comenzó a abrir y la comenzó a secar. Comenzó a secar la Biblia. Las hojas las fue abriendo y se puso a leerla. Y dijo, ¿dónde? Y encontró el sábado y dijo, ¿dónde hay una iglesia que guarde este día? Mira, le dijeron, en la otra aldea hay una iglesia. ¿Se imaginan? Una Biblia flotando en el agua. Tire usted una Biblia al agua, se va a hundir. Pero esa Biblia iba flotando porque tenía una misión que cumplir. Entonces así, cuando nosotros compartimos este mensaje, más de alguien lo va a escuchar. A más de alguien le va a tocar el corazón. Entonces tenemos que levantar nuestra voz como de trompeta para advertir a otros para que se preparen para este juicio. La trompeta se hacía sonar también en el día de la expiación. Ya lo habíamos visto. Razón por la cual la misma voz de Jesús que Juan había escuchado como fuerte trompeta, es la que lo llama ahora a subir a la escena final de juicio. Sube acá. ¿Recuerdan que eso lo leímos? Después de citar Apocalipsis capítulo 3, lo vamos a leer para que siempre nos vayamos complementando. Apocalipsis 3, del 1 al 3, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido
y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Después de citar este texto de Apocalipsis 3, del 1 al 3, la pluma inspirada, nuestra hermana Elena de White, declara: la discriminación que Cristo revela al pesar los caracteres de los que tomaron para sí su nombre, como cristianos, nos hace darnos cuenta más plenamente que cada persona está bajo su supervisión. ¿La de quién? La de Cristo. Estamos bajo la supervisión de Cristo. Cristo nos está mirando, ¿no es cierto? Dice Apocalipsis 3, yo conozco, dice, tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de dónde has venido, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Se fijan? Entonces, la discriminación que Cristo revela al pesar los caracteres de los que tomaron para sí su nombre, como cristianos nos hace darnos cuenta más plenamente que cada persona está bajo la supervisión de Cristo. Cristo nos está mirando, nos está observando nuestro accionar diario. Dice que Él está familiarizado con los pensamientos e intenciones del corazón, así como con cada acto, con cada palabra y con cada acto. El Señor está familiarizado, el Señor ya sabe, dice, no, mi hijo tiene una forma de pensar, yo tengo otra, mi hermana Erika tiene otra, mi hermana Corina tiene otra forma de pensar, ¿quién más? La hermana Sueli Reis, ella tiene otra forma de pensar, ¿no es cierto? La hermana Irma, el hermano Félix, en fin, el Señor los conoce a todos. Nadie puede decir, no, yo paso coladito, el Señor no me ve, no me conoce, el Señor nos conoce, nos está mirando, ¿ya? Conoce, dice, todo sobre nuestra experiencia religiosa. Sabe también a quién amamos y a quién servimos. En la mañana me pidieron que hiciera una meditación a las 7:30 de la mañana, lo cual sí fue un desafío. Para mí no me complica hacer una Apocalipsis día domingo a las 6 de la tarde, no me complica para nada, pero a las 7 de la mañana, que hay que tener ganas para hacerlo. Y hablábamos de nuestra conexión con Dios, de reconocer a Cristo como redentor y como creador, ¿ya? Entonces, esa debe ser nuestra experiencia religiosa. Él sabe a quién amamos y a quién servimos, ¿ya? A quién le damos el primer lugar, si a Dios o al hombre, si a las cosas, ¿no es cierto?, terrenas, porque el mensaje de la mañana hablaba justamente de eso, hablaba de que los hombres buscan el poder, a través de las riquezas, a través del intelecto, a través de un montón de cosas. Pero no buscan el poder del Evangelio, el poder que la verdad puede dar a nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios conoce nuestra experiencia religiosa y sabe a quién amamos y a quién servimos. Y Jesús lo dijo de esta manera: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amaréis al uno, dice, y aborreceréis al otro. No podemos juntar las dos cosas. O amamos a Dios o amamos a la riqueza. Entonces, lo terrible del ser humano es a quien pone en primer lugar. Y Cristo conoce esa experiencia. Cristo está caminando en medio de los 7 candeleros de oro o candelabros de oro de su iglesia, contemplando las obras, dice, de sus profesos discípulos. Contemplando las obras. Entonces, dice que Dios no puede ser burlado, dice un texto, porque lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios conoce cada corazón, conoce cada intención, la más chiquitita, Dios la conoce, ¿ya? Y eso nos debe llevar a una reflexión profunda de nuestras vidas. Estamos en una época de juicio y debemos, ¿no es cierto?, estar en ese periodo que decía el libro de Números en el capítulo 10, me parece que era, de esos 10 días previos, ¿ya?, al día de la expiación. Dice que esos 10 días previos, ¿qué finalidad tenían? No se trabajaba en esos días. Todo se dejaba a un lado, ya las cosechas, estaba todo listo. Y ese era un día especial, un día de recogimiento. O sea, días
no un día, eran días previos, ¿ya? En donde cada uno pesaba sus actos, se arrepentía, ya le pedía perdón a Dios, se ponía en comunión más íntima, más plena. Nosotros lo hacemos el día sábado, ese día nos recogemos del mundo, ese día no vemos televisión secular, ese día no vamos a comprar en el sábado, ese es un día especial de conexión con el cielo y con nuestros hermanos necesitados, con aquellos que quieren escuchar su palabra. Entonces, el día de la expiación traía consigo días previos de recogimiento y el sábado nos enseña a tener ese reconocimiento. Ahora, el periodo, esos días previos, son este periodo que estamos viviendo, porque ya estamos en el día del juicio, ¿ya? Entonces ya tenemos que vivir, dice, una vida diferente. El Espíritu permanece en el profeta al mostrársele el otro cuarto del santuario celestial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que le decía, sube acá, vi una puerta abierta, ¿no es cierto? No se ve un pasaje de la tierra al cielo entre la primera y la segunda visión de Juan. Lo que vemos es un pasaje del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí es donde fracasó el adventismo de Guillermo Miller de 1844, que no captaron la diferencia porque no leyeron bien el libro de Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio, no lo leyeron bien. No se dieron cuenta que en el día de la expiación el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿ya? Entonces ellos dijeron, el santuario es la tierra. Ah, entonces Jesús viene a la tierra, ¿ya? Pero ¿cómo podían pensar ellos eso si Dios fue bien claro y le dijo a Moisés, copia el santuario del original que está en el cielo? Es decir, había uno funcionando en el cielo. Pero dice, la profecía decía que el mensaje era dulce en la boca, Cristo viene. ¿Por qué? Porque si a mí me dijeran, el Señor viene mañana en la tarde, ¿qué haríamos todos? Si a cada uno de los hermanos que están aquí conectados, el Señor nos muestra y nos dice, vengo mañana en la tarde, ¿qué haríamos todos? No nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos de todo. ¿Por qué? Porque, qué rico, nos vamos al cielo. Pero el Señor había advertido a su pueblo y le había dicho cómo funcionaba. Jesús dijo, del día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. Entonces ese adventismo fracasó, pero estaba profetizado este fracaso. ¿Por qué? Porque muchos entraron al mensaje del movimiento milerita, entraron por mera conmoción. Fueron como la muchedumbre mixta que salió de Egipto, salió por la expectación, qué diferente esto, nos vamos al desierto, nos vamos a otro lugar, hay comida gratis. Salieron por la expectación, pero no por un convencimiento pleno de lo que era vivir para Dios. La misma voz que Juan había escuchado como trompeta cuando el Espíritu de Dios lo llevó en visión a contemplar a Jesús en el santuario celestial, es la voz que Juan escucha en su segunda visión, cuando el Espíritu lo transporta, esta vez, a contemplar las escenas finales que deben sucederse en el santuario celestial. Habla de escenas finales, escenas de juicio, ¿se dan cuenta? En efecto, el profeta permanece en visión, mientras el Espíritu lo lleva a contemplar otra escena que culmina o concluye la revelación anterior. Dice en Apocalipsis 4, lo invito a que tomen sus Biblias, por favor, Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré, dice, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán, dice, después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí dice un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Una visión de la manifestación gloriosa de lo que ocurre en el cielo. Qué privilegio el de Juan de haber podido ver estas cosas y poder transcribirlas, poder escribirlas y que nosotros podamos ahora estarlas analizando para, por la fe, creer que hay un juicio y que Jesús está intercediendo por nosotros, ya poniendo su justicia perfecta a cuenta en nuestras vidas. Nuevamente, mientras el Espíritu Santo descansaba o permanecía sobre el profeta, él ve una puerta abierta en el cielo, ¿no es cierto? Siempre manejamos eso, una puerta abierta en el cielo. Dios no cierra puertas para la salvación. Y escucha una voz que lo llama a mirar las cosas que sucederán después. Y él dice, aquí un trono establecido en el cielo y había uno sentado sobre el trono, ¿no es cierto? Esto lo dijo
lo vio Isaías, lo vio Jeremías, lo vio Juan. Este traspaso de ministerio del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, Juan lo contempla varias veces en el Apocalipsis. Ya vimos cómo Jesús presenta la puerta abierta del lugar santísimo a la sexta iglesia, Apocalipsis 3, 7 y 8, con su contenido interior revelado en los 2 capítulos siguientes. Recordémoslo en Apocalipsis 3, 7 y 8. ¿Qué dice acá? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Saben ustedes lo que implica una puerta abierta, que es la gracia, que es la misericordia? La puerta de la gracia todavía está abierta, no se ha cerrado. ¿Cómo la relacionamos con los eventos del diluvio? Cuando Noé terminó el arca, los animales empezaron a entrar al arca. Ya el arca estaba lista, ya dijo Dios a Noé, prepárate, los animales van a empezar a llegar, porque Noé no los fue a buscar al campo. Los animales, dice, llegaron solos. La pluma inspirada dice, una mano invisible, una mano misteriosa guiaba a los animales. Las aves, dice, cubrieron el cielo y entraron al arca. Todos ellos obedecieron. Y fíjense que la puerta de la gracia estuvo abierta todo ese tiempo. Mientras ellos veían que los animales entraban, era una invitación a entrar al arca. Pero una vez que ya estuvo todo concluido, los animales limpios, los animales inmundos, todos entraron, todos los que tenían que ser salvados, entra Noé y su familia. Yo creo que haciendo el último llamamiento. Y dice que un ángel cerró la puerta. Un ángel. ¿Ya? Un ángel poderoso cerró esa puerta. Y ya nadie más la podía abrir. El arca permaneció, dice la escritura, si mal no recuerdo, 7 días más, ¿ya? Con toda su preciosa carga, ¿no es cierto?, de sobrevivencia adentro, permaneció 7 días más, mientras la gente no creía, mientras la gente se burlaba y hacían escarnio y todo eso, hasta que de repente, dice, empezaron a sentirse truenos, relámpagos, terremotos, la tierra se partió, el agua comenzó a caer desde arriba y a salir desde las profundidades. La puerta de la gracia tuvo un tiempo y se acabó, se cerró. Entonces acá cuando el Señor presenta, ¿no es cierto?, una puerta abierta, es la puerta de la gracia, es la puerta, ¿no es cierto?, de la sala del trono celestial, del lugar santísimo, en donde el Señor está realizando ese juicio. En el 5.º sello vemos a los mártires que claman bajo el altar, lo que nos ubica de nuevo en el lugar santo, y en el 6.º sello. El apóstol vuelve a contemplar la escena del juicio que tiene como protagonista a Dios sobre su trono y al Cordero. En la 6.ª trompeta también se escucha la voz del cielo de entre los cuernos del altar de oro que estaba en el lugar santo. Apocalipsis 9 y el capítulo 13. Apocalipsis 9:13 dice: el 6.º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Ya? Mientras que la 7ª trompeta revela la apertura del templo al lugar santísimo. Apocalipsis 11, 15 y 19. ¿Qué dice acá? 15 y 19. El 7.º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Me quiero quedar aquí para que quedemos con una idea. Dice: el ángel tocó la trompeta. Escuché una voz como de trompeta, dice Juan. Vi una puerta abierta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, de esta tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, es decir, del Padre y del Hijo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. No les digo que con todo esto que hemos escuchado a la noche tengan una mejor de las pesadillas, ¿no es cierto?, soñando con terremotos, persecuciones, que la tierra se abre, se traga todo, no.
Quedémonos con esa puerta abierta de la gracia, esa puerta que está abierta para nuestra salvación, que nuestro Señor Jesús llama. Le dice a Juan, sube acá, he aquí una puerta abierta. Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Que esa sea nuestra convicción, ¿no es cierto?, de que el Señor quiere nuestra salvación, quiere que nosotros entremos, pero que también invitemos a otros a entrar. Junto con Noé solamente se salvaron 8 personas, muy poquito, ¿ya? Tal vez fue el misionero con el más bajo rendimiento, ¿ya? Pero dice que su fe, la de Noé, condenó a toda una generación, ¿ya? Para Dios no es el número, sino son los corazones, las personas, porque recordemos lo que decíamos en delante, Dios conoce cada corazón. Jesús, si hubiese venido a morir por uno solo, ya no habría venido a morir en vano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, fortalezca nuestra fe, ¿no es cierto?, y nos dé de su Santo Espíritu para andar en sus caminos y escuchemos su voz. Muy bien, antes de orar, dice acá nuestra hermana Erika, muchas gracias por sus oraciones para mi hermana Daniela y mi sobrinito Alfonso. Está muy bien, gracias a Dios, amén, que lo cuidó y tuvo misericordia de su mamá, solo gratitud, amén. Entonces estamos contentos, ¿no es cierto?, de que el pequeñito Alfonso está bien, el Señor tuvo misericordia, ¿no es cierto?, y lo cuidó. Otra cosa antes de orar que les quiero decir es a las 20 horas hay una transmisión de la Misión Chilena del Pacífico en donde va a haber una semana de salud. Véanla, ya se la recomiendo. Ayer se habló sobre la depresión, las causas y se entendió muy clarito que una persona en depresión no es una persona falta de fe, sino que está sufriendo una enfermedad. ¿Ya? Así que les invito también a ver estos temas. Van a estar toda la semana una hermana que me parece que es psicóloga y ella explica muy bien en qué consiste todo eso. Habla, ¿no es cierto?, de las horas de sueño, de a qué hora se debe acostar uno para que el cerebro funcione bien. En fin, todas esas cosas que son muy prácticas para nuestra salud física y así que se los recomiendo. A las 20 horas va a estar todos los días. Muy bien, vamos a orar para agradecer al Señor por este potente estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque con humildad hemos podido estudiar su santa palabra. Sabemos que somos pecadores, Señor, que no tenemos nada que ofrecer, que solamente nos tomamos de su gracia, de su misericordia. Ayúdenos, Señor, denos su perdón, límpienos de todo pecado, de todo mal, y también ayúdenos a perdonar a nuestros enemigos para que usted también nos pueda perdonar. Ayúdenos, Señor, bendiga a todos los que se han conectado en esta noche y también a los que en el transcurso de la semana pueden ver este mensaje, Señor, que usted toque los corazones, que haga sentir la necesidad, la curiosidad y la necesidad de poder escuchar su santa palabra. Ayúdenos a compartirlo, que es la única forma que en este minuto tenemos de predicar su santo evangelio. Que el Espíritu Santo, Señor, ayude, toque cada corazón y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Acompáñenos en esta semana que ya hemos comenzado. Lo rogamos, Señor, sin que merezcamos nada, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga y nos encontraremos el próximo domingo a las 18 horas, 6 de la tarde.